historia inventada por Chus que nos traslada a 2199, sí, en un futuro posapocalíptico donde la Tierra ha quedado devastada. La nueva sociedad creada es Satania, pero surge un movimiento de resistencia. El hallazgo de un CD-ROM cuenta la extraña historia de un enigmático peregrino que en el siglo XVII recorre el Camino de Santiago con un espadachín a sueldo que protege un cofre que llevan al apóstol. Un cofre que contiene algo secreto. Queremos que Chus, batería, compositor y líder de Mago, recuerde aquel mítico disco. Buenas noches, Chus. Hola amigos del vuelo del Fénix, un placer volver a sumarme por este fantástico programa. Pues fijaos, han pasado 20 años de la publicación de Finisterra. Yo tenía 30 años cuando hicimos el disco. Yo me acuerdo que en nuestra antigua compañía nosotros veníamos ya de un cierto éxito, entre comillas, de la Leyenda de la Mancha. Ya veníamos de vender bastantes discos, de hacer mucho ruido. Y la cara de sorpresa del director de Locomotiv, nuestra antigua compañía, cuando le dije que el próximo disco de Mago de Oz yo quería que fuera doble. En España no se hacían discos dobles. Eso era una auténtica locura. Y ante mi sorpresa, pues accedió. Le enseñé los temas y tal, y le gustó mucho. Y nada, nos pusimos a grabarlo. Fue una grabación muy larga. Me acuerdo que estuvimos 5 o 6 meses. Utilizamos 2 estudios de grabación distintos. Y mira, pues ese disco, hay temas de Mago de Oz que son míticos y que van a estar en el setlist del grupo pues durante toda la vida, como El que quiera entender que entienda, como Hasta que el cuerpo aguante, Satania, Finisterra. eh, Fiesta Pagana. Fiesta Pagana es una canción, lo he contado muchas veces, que se me ocurrieron las melodías del principio y el estribillo saliendo de una tienda que existía en Madrid de discos, que se llamaba Madrid Rock, y en esa época no había teléfonos móviles, no tenía absolutamente nada, y llamé a casa. Yo ahí estaba viviendo con mi madre, llamé a casa y saltó el contestador y ahí dejé grabada la melodía. Entonces, bueno, con la suerte de que mi madre no borró ese mensaje. Y bueno, pues es un disco al que debemos muchísimo. Eh, Al mes de la publicación el disco ya había alcanzado las 125.000 copias vendidas, una auténtica barbaridad. Nos permitió hacer 3 noches seguidas con Sold Out en la Riviera y bueno, pues hacer una gira por España y empezar a asomarnos tímidamente, pero asomarnos por toda Latinoamérica. Y nada, pues recuerdo esa época, pues bueno, pues con los excesos de la juventud. Repito, tenía 30 años y nos lo pasábamos muy bien. Lo que pasa es que justamente cuando salió Finisterre y me llamaron desde la compañía, que éramos disco de platino, pues tuve que dejar mis estudios porque yo quería ser bombero, estaba opositando para las oposiciones de bombero. Y entonces dije, bueno, pues al fin y al cabo, pues voy a poder cumplir mi sueño. Y desde entonces vivo de la música. Y bueno, pues es un disco para mí muy, 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 muy especial. Hace unos años, no me acuerdo cuánto, creo que 5 años, lo volvimos a regrabar. No por enmendar la plana, sino porque, bueno, el grupo ha cambiado mucho desde hace 20 años con era otra formación y me apetecía. Yo muchas veces me preguntaba, joder, ¿cómo sonaría Finisterra si lo grabáramos ahora con Zeta, con Javi, con Meiner, con Josema? Y bueno, pues el resultado creo que quedó muy bien. De hecho, quiero que al final escuchéis La Cruz de Santiago del Finisterra 2.0. Bueno, pues no me enrollo nada más. Un abrazo muy grande a todos los oyentes y a ti, Juanma, pues que te voy a contar, que nos vemos dentro de muy poquito y hacemos alguna entrevista, ¿vale? Venga, un abrazo, portaos mal. Gracias, Chus. La escuchamos. Recuerdo escuchar este disco muchísimo mientras estudiaba en la Universidad de Sevilla. 20 años son muchos. La nostalgia me trae recuerdos de Melena. Para rendir tributo a un disco tan importante como Finisterra, debemos pincharlo entero, así que hoy hacemos la segunda parte porque recordamos que fue un álbum doble. Además, nos lo habéis pedido en redes sociales. También es importante que contamos hoy con José Andrea, entonces vocalista de Mago de Oz. Buenas noches, José Andrea. Buenas noches, Juanma. Gracias por darnos tu visión de aquel disco tan importante para Mago y para el rock en general, porque fue disco de platino vendiendo más de 180.000 copias. ¿Qué significa para ti Finisterra, José? Bueno, pues Finisterra yo creo que obviamente marcó un antes y un después en lo que fue la carrera de Mago.
Yo recuerdo que en aquella época había una gran eclosión de muchísimas bandas de rock, una gran hornada de nuevas bandas. Había una efervescencia de festivales. Yo creo que si no había tantos como hoy en día, pues casi o más. Había muy buen ambiente, muy buen rollo entre todas las bandas. Había muchas ganas de consumir rock y heavy metal. Y bueno, recuerdo que con Finisterra nos metimos en lo que son las radiofórmulas, ¿no? Las grandes cadenas generalistas de música, y yo creo que fuimos el último grupo de rock duro de heavy en español o de España que estuvo en radiofórmulas de estos de carácter nacional. Yo creo que con Gaia uno ahí ya dejamos ya de sonar, y yo creo que ya ningún grupo más así de rock, de heavy, ha vuelto a sonar español. Eso también, pues obviamente eran había, salíamos en programas de televisión, como en Música Así. Por supuesto, estaban los conciertos de Radio 3, y que siempre estarán ahí, siempre han estado. Pero bueno, que había programas de estos que iban y venían y que metían rock, ¿no? Recuerdo que salieron Saratoga, nosotros, no sé si Lujuria y Ankara. En fin, era una época en la que el rock se escuchaba mucho, había mucha ganas de escuchar rock heavy metal. Y ese fue nuestro momento, ¿no? Unido a que ya teníamos la base ganada con La Leyenda de la Mancha, que fue un disco que tuvo muchísima repercusión. Pues solo faltaba dar ese pasito, que era entrar en esas radiofórmulas. Entramos y obviamente pues Finisterra se convirtió en lo que fue, ¿no? Un disco muy recordado, un multiventas total, y nos aupó al estrellato absoluto en el que ya estuvimos pues durante 10 años que seguí en el grupo, ¿no? Y bueno, toda esa época se recuerda con mucho cariño, ¿no? Una gran vorágine, mucho. Yo recuerdo que eran unos tiempos muy bonitos con todas las bandas que nos juntábamos la anécdota con las hijas de Zapatero, eso viene, bueno, cuando ganó las elecciones y entró en el poder, pues quiso hacer una reunión con todos los representantes de los distintos estilos musicales en España en aquella época. No sé, había un exponente más o menos de cada estilo musical. Estaba Alejandro Sanz, estaba Bisbal, estaba Estopa, estábamos nosotros, gente del flamenco, gente del jazz. Y era un poquito para hablar de la piratería en España, cómo se empezaba, qué soluciones podíamos poner sin que hubiese una gran represión hacia los manteros, ¿no? Hacia el famoso top manta de aquella época. Y bueno, cuando llegamos allí a la Moncloa, según entras que hay una sala como de reuniones, así con unos sofás blancos y tal, estamos todos ahí sentados hablando informalmente, ¿no? De unas anécdotas, de unas cosas, de otras. Zapatero nos contaba cosas del gobierno, en fin. Y en ese momento pues aparecieron sus hijas por allí muy pizpiretas ellas, tendrían, no sé si tendrían 10 años o menos, no sé. Y en un momento determinado pues Zapatero dijo, bueno, estas son mis hijas, no me acuerdo cómo se llamaban, ¿les gusta mucho vuestro grupo Mago de Oz? ¿Qué canción les gusta más? Entonces salta la niña y dice, El Señor de los Gramillos. Y claro, y se hizo un silencio sepulcral, parece un ángel, no, 10 ángeles negros pasaron por ahí. Y claro, nos quedamos todos en blanco y decir, sí, claro, es que tiene mucho violín y muchas flautas, es muy bonita, jajaja, jojo. Y claro, yo me acuerdo que nos miraban así los de Stop, el Alejandro Sanz nos miraban diciendo, pero qué canción habéis hecho, pero qué canción es esa, claro, una oda al consumo de estupefacientes, ¿no? Pues que te lo digo una niña de 11 años, pues quedó un poquito surrealista allí en la Moncloa. Rápidamente se cambió de tema. Creo que fue el que echó un capote, fue el Tecafé Quijano, que se dio cuenta rápido de la historia y no sé qué, hizo un quiebro ahí y nos sacó del atolladero. Y la verdad que fue muy divertido. Luego esa reunión no valió absolutamente para nada porque tampoco se consiguieron soluciones para lo que fue la piratería, porque obviamente la solución no era tirar contra el que expande la manta y en el suelo que va para ganarse cuatro euros con la venta de los discos, ¿no? La cosa era bastante más complicada. Otra versión que le gusta mucho a José Andrea del disco, Duerme. Bueno, pues Duerme es una versión del Scarborough Fair que propuso el productor Goyo. La verdad que la melodía es preciosa. También, bueno, le hicieron famosa a Simon & Garfunkel. Y la verdad que es una canción que me gustó mucho hacerla porque estaba en un tono que a mí me pilla fenomenal, mi menor, en el que puedes subir arriba hasta un mi sobreagudo, un sol, no queda demasiado chillón, puedes bajar hasta notas más o menos relativamente cómodas.
también como hasta un mi, hasta incluso un si, y vi una oportunidad bastante buena para intentar cantarla en prácticamente en 2 octavas, que es el registro que creo que le llegó en esa canción. No, creo que voy a estar hasta un re 3 por debajo y hasta un mi 5 creo, por arriba. Y bueno, aparte que tiene una carga emocional bastante intensa, se puede apreciar que el sonido de guitarras es diferente al disco, la guitarra la grabó Goyo, y bueno, le tengo mucho cariño. Destaca la versión de Rainbow del grupo de Ronnie James Dio. Es hora de marchar en este disco sobre la hermosa balada Rainbow Eyes. José Andrea, actualmente vocalista de José Andrea y Ouroboros, cantante entonces, como sabes, de Mago. De hecho, estuvo desde 1996 hasta el año 2011. Por tanto, en el 2000 estaba con Finisterra. José Andrea, sobre la versión Es hora de marchar. Es hora de marchar. Bueno, yo soy un fanático de Rainbow y de Dio de toda la vida. Ya hicimos The Temple of the King, el templo de la Dios, la llamamos nosotros en la Leyenda de la Mancha. Siempre estuvimos coqueteando con versiones de Rainbow. Me acuerdo que también hacíamos The Manor of the Silver Mountain. Y bueno, decidimos hacer una de las canciones a lo mejor menos conocidas, pero sí más míticas de Rainbow, como era Rainbow Eyes, llamada por nosotros Es hora de marchar. Lo único que, bueno, así a posteriori, a capitán a posteriori, pues tampoco queda satisfecho con el resultado, porque yo sinceramente creía que podíamos hacer una muy digna versión, incluso superar al original, pero luego desde el paso del tiempo te das cuenta de que para nada, ¿no? No, la versión original para mí sigue siendo insuperable. Y ahora, pues no sé, lo pienso que me siento. Lo que hicimos fue intentar retocar las meninas. No te metas a retocar las meninas, déjalas como están. No las vas a mejorar. Pues eso es un poco la sensación que se me queda con el paso del tiempo. Pero bueno, por lo menos me quité también la espinita de cantar esa canción, que para mí es una maravilla. 7 años del Finisterra de Mago, parte 2. Chus nos contó que la grabación duró varios meses. ¿Cómo recuerda ese proceso José Andrea? Se llegó a decir que iba a dejar el grupo. Cuéntanos, José Andrea, ¿qué pasó en realidad? La grabación de Finisterra, sí, yo me acuerdo que fue muy larga, no recuerdo si fueron 3, 5 o 2 meses, porque la tengo a lagunazos, pero sí, recuerdo que fue muy larga. Ten en cuenta que bueno, veníamos de La Leyenda de la Mancha, un disco que tuvo muchísimo éxito. Había una gran expectación, o sea, la compañía se jugaba mucho, nosotros nos jugábamos mucho, así que no hubo reparos ni dineros a la hora de hacerla, no hubo ningún impedimento. La casa por la ventana, como suele decirse. Yo sí que recuerdo que, bueno, montábamos unas fiestas en el estudio que aquello parecía los años 70 en su mayor apogeo. Fueron una grabación muy accidentada en ese aspecto, pero también muy divertida. Invitábamos a muchísimos amigos, montábamos fiestas allí en el estudio. Particularmente a mí Finisterra no es de los mejores discos, ni mucho menos. Para mí mi top es Gaia 1, luego vendría La Leyenda de la Mancha, luego Jesús de Chamberí, Gaia 2 y luego la Finisterra. Yo de Finisterra realmente salvaría 5 canciones: Satania, El que quiera entender que entienda, Astaroth, y las 2 versiones, Duerme y Es hora de marchar. Yo antes de grabar Finisterra yo ya no quería estar en el grupo, me llegaban ciertos rumores y oía cosas que luego se demostrarían, verdad, que me echaban para atrás. Pero bueno, no tienen nada que ver esas cosas ahora. Vamos, que yo no quería grabar Finisterra, pero bueno, también entendí que era un poquito dejarles en la estacada. Yo me acuerdo que les propuse que cogiesen a Gabriel Boente, que por aquel entonces estaba en Saratoga o lo acababa de dejar, no me acuerdo. También les dije de Pacho Brea, que de hecho colaboró en el disco, pero vamos, que no quisieron que yo lo dejase, y bueno, me convencieron al final para hacerlo. Y bueno, lo hice lo mejor que pude con la motivación que tenía en aquella época, ¿no? Ya te digo, salvo esas canciones, las demás, pues, como para mí eran cabezas y colas, un deslavace ahí que no, un sinsentido, pero bueno, también reconozco que la labor de Sergio Cineos Quisquillas arreglando ese deslavace, pues al final conseguí un trabajo bastante digno. Sí, es verdad que Chus para mí en ese momento estaba en su apogeo creativo lírico. Tanto Finisterra como Gaia 1 tiene 2 historias muy bien escritas y que están muy bien. Pero por lo demás, musicalmente ya te digo que a mí no me gustaba cómo se estaba haciendo ya. Luego se cambió la dirección y en Gaia 1 y Gaia 2 yo ya estaba contento, eso ya me gustaba bastante más.
De hecho, por eso participaba yo en las composiciones de esos discos. Pero sí, es verdad que Finisterra fue un hito primero porque fue doble en estudio. Normalmente la gente aquí hacía dobles en directo, no un disco doble en estudio. Luego también por la temática, ¿no? Al ser un disco conceptual, por el despliegue de medios, por todo, yo creo que fue, ya te digo, un antes y un después, tanto en la grabación de discos aquí en España como para la carrera de Mago. Y sí, recuerdo la grabación con muchísimo cariño por eso, porque veníamos de un momento con muchas asperezas y muchas dudas mías, y salimos de la grabación bastante unidos, con las cosas bastante más claras para el futuro, ¿no? Yo creo que ahí fue un poco el final de la época súper, hiper y descomunalmente fiestera de Mago, y empezamos a meternos más en lo que ya fue el profesionalismo, en todos los aspectos. Pero sí, fue un disco en el que se maduró bastante, aunque la grabación fue, ya te digo, bastante accidentada porque llegabas allí al estudio y no conocían ni a la mitad de la gente un día de la que había allí, y, en fin, mucho propósito.